Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... La semana pasada presentábamos la primera parte de Nehemías, atacado por el enemigo. Hoy os presentamos la segunda parte. Vamos a recordar cuáles son esos primeros ataques del diablo. ¿Qué ataques recibió el pueblo cuando estaban reedificando los muros? En primer lugar, el enemigo hizo escarnio de los fieles. En segundo lugar, menospreció públicamente a los fieles. En tercer lugar, intentó crear duda. Intentó crear inseguridad, incredulidad. Y por último, afirmar con contundencia el fracaso de la obra. Una de las características del enemigo es su osada terquedad. Su orgullo no le permite humillarse, reconocer su estupidez. No le permite reconocer su derrota, sino que le catapulta hacia adelante en el afán loco de conseguir sus necios deseos. Nehemías capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una voz para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, no vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Cuando el enemigo ve que la obra de Dios avanza a pesar de la debilidad humana, a pesar de su necio ataque, la reacción suya es la de encolerizarse mucho. Esa cólera, lejos de temerla, nosotros la debemos interpretar como una manifestación de debilidad del enemigo. En realidad, cuando el enemigo se enfurece, manifiesta impotencia, como el tigre que, atado con cadena, por mucho que se esfuerce, no se puede soltar. Al único que debemos temer es a Dios, jamás al enemigo. Y aquí vemos a los enemigos de los judíos encolerizarse mucho, cuando vieron que la obra de Dios avanzaba, cuando vieron que los portillos comenzaban a ser cerrados. Los portillos, como decíamos la semana pasada, son aberturas o pasos de una muralla, de una pared o de una tapia. Esos portillos que empezaban a cerrarse significaba que una vez cerrados, la protección de la ciudad iba a ser prácticamente total, a pesar de la altura de la muralla. Recuerda que la muralla no estaba al 100%, estaba a la mitad. Esos pasos, esas aberturas que iban a desaparecer una vez la muralla estuviera bien cerrada, el enemigo ya no podía tener acceso a la ciudad. Espiritualmente hablando es lo mismo. El enemigo se enoja mucho cuando ve que el cristiano pide perdón al Señor y se aparta del mal, y de ese modo las brechas desaparecen. De ese modo ya no tiene el mismo acceso que solía tener antes. Leyendo el versículo 8 en adelante de Nehemías, capítulo 7, encontramos que el odio al pueblo de Dios une al enemigo. Y esto lo vemos hoy en día con Israel. Vemos cómo tantos pueblos enemigos se unen contra Israel. Hay un odio al pueblo de Dios. Dice el versículo 8, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí podemos notar que el enemigo, cuando ve que el cristiano, cuando ve que tú y yo estamos quitando las brechas de nuestra vida, cerrando los portillos, entonces a la desesperada lanza ataques con el fin de hacernos daño. Y de ese modo impedir que desaparezcan esas brechas, o al menos alguna de ellas. Así pretendían hacer los enemigos de Nehemías. Podemos notar que antes de lanzar el ataque, los enemigos ¿qué hacen? Conspiran. Y esto lo vemos hoy en día en nuestra sociedad. Lo podemos ver hoy en día en pueblos, en países que planean ataques, en gobiernos que planean sus ideales. No pueden lanzar un ataque sin antes prepararlo, conspirar. Y buscando en internet el significado de conspirar significa aliarse contra alguien o algo. Esa conspiración contra Nehemías la efectuaron los diversos enemigos suyos: Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. La semana pasada te mencionábamos a estas tribus. Sanbalat, que era sátrapa persa de Samaria. Los samaritanos, tú sabes que eran enemigos acérrimos de los judíos. Los samaritanos y los judíos no se podían ver. Sanbalat era horonita, es decir, de Horonaim, ciudad de Moab.
Los moabitas eran enemigos acérrimos de Israel. Tobías, el amonita, de la tribu de Amón, enemigo acérrimo de los judíos también. Los árabes, qué decir, enemigos de Israel hasta el día de hoy. Los amonitas, enemigos de Israel desde el principio. Y los de Asdod. Asdod era una ciudad filistea al oeste de Jerusalén. Ni qué decir si eran o no enemigos los filisteos del pueblo de Israel. ¿Cuántas batallas libró David contra los filisteos? Diferentes personajes, seguramente con diferentes ambiciones, diferentes tribus, muchas veces enfrentadas entre sí, pero ¿qué hacen ahora? Conspiran, se unen. Incluso teniendo sus diferencias, se unen para luchar contra Israel, para luchar contra Jerusalén. Lo que une al enemigo es su odio al pueblo de Dios. De ahí el término conspirar. Y luego la maquinación del enemigo era destruir a través de la infiltración. Versículo 11. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La conspiración del enemigo está formado por diferentes facciones y actúa a través de la infiltración. Los que pretendían infiltrarse lo pretendían haciéndose pasar por judíos. Y la finalidad de hacer esto era destruir al pueblo de Dios. Esto mismo está ocurriendo hoy en día, en las iglesias, en las familias. Esto no es nada nuevo. El enemigo actúa de igual modo que los días de Nehemías. Diferentes grupos o facciones, a saber, satanistas, luciferinos, illuminati, brujos, se ponen de acuerdo para conspirar contra la iglesia evangélica por el método de la infiltración. Te ponía el ejemplo del asalto al Capitolio hace unas semanas. Cómo se han visto imágenes de los seguidores de Trump que asaltan el Capitolio, pero hemos visto imágenes también de infiltrados, de movimientos, de antifas y de otros movimientos. Infiltrarse para destruir. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los judíos de Nehemías fueron advertidos por otros judíos que vivían en medio de sus enemigos. Sabían acerca de los planes de destrucción. Y lo mismo ocurre hoy en día. Hay cristianos que conocen las artimañas del enemigo. Dios les ha llevado a una situación de comprender el grado de ataque que existe y advierten al pueblo de Dios de esas mismas estrategias. Lamentablemente hoy en día no todos reaccionan como lo hizo Nehemías. Vamos a ver qué hizo Nehemías. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hoy en día muchos hermanos olvidan que estamos en una guerra permanente contra el enemigo y que eso es algo que Dios permite para que le busquemos más, para que dependamos de Él en todo momento. El ejemplo de esto último lo tenemos en Nehemías. Este varón de Dios, habiendo comprendido el alcance de la oposición del enemigo, hizo algo al respecto. En primer lugar, llamamiento a la oración, es decir, llamamiento a la acción espiritual. Primeramente llamó a todos a la oración y segundo hizo algo en lo natural. Entonces oramos a nuestro Dios. El buscar a Dios es lo primero que hay que hacer antes de nada. Y en ese contexto se requiere de una oración perseverante de protección. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. El poner guarda contra el enemigo en nuestros términos significa, como decimos, el orar perseverantemente por protección. La protección que solo proviene de Dios. De día y de noche. Esto es un toque de atención para nosotros. Clamar, no cansarnos de clamar a Dios, orar fervientemente. Luego Nehemías hizo algo muy práctico, versículo 13.
Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con espadas, con lanzas, con arcos. Un breve apunte sobre nuestras armas. Evidentemente los cristianos no vamos cargados de espadas, de lanzas y de arcos físicos, pero sí es verdad que Dios nos ha dado armas espirituales para combatir al enemigo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para las destrucciones de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios se traduce del griego rema, que significa dicho, palabra, vocablo, expresión, mandamiento, precepto. Y deducimos por tanto que el sentido aquí será el de un dicho concreto de Dios. Por ejemplo, una profecía verdadera y no necesariamente escrita en la palabra sería un rema de Dios, conforme a Efesios capítulo 6, verso 17, y toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra arma aquí es lo que Dios dice en ese momento, a través de nuestra boca, a través de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Cuando el enemigo está chasqueado, está enfadado, tú y yo debemos seguir hacia adelante, no debemos pararnos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Empezamos a trabajar de nuevo, cada uno a su tarea. Cuando Nehemías entendió que el enemigo se dio cuenta de que los judíos sabían acerca de sus artimañas, de los planes de destrucción y que Dios los había desbaratado todo, lejos de asustarse o de no hacer nada, me cruzo de brazos, espero a que Dios me dé la victoria y listo. No. Nehemías y los suyos prosiguieron con la obra, cada uno según su responsabilidad. El levantar el muro para aquellos judíos sería para nosotros el hacer la obra de la iglesia, conforme a la guía de Dios. Así que adelante. Pero la cosa no termina aquí. Nehemías capítulo 4, verso 15. En adelante, hasta llegar al versículo 23. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios desbarató el consejo de ellos, volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y es extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos de nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esta estrategia de Nehemías era la de fortalecerse en Dios. A pesar de saber que el enemigo se había propuesto destruirles, la respuesta no fue el amedrentarse, sino todo lo contrario. Nehemías y los suyos se fortalecieron en el Señor y avanzaron en la obra. Eso es una clara demostración de que la fe es real cuando la obra es también real. Y vemos cómo la obra va avanzando. Porque tú puedes tener fe, pero si ves que la obra no avanza, a lo mejor esa fe puede menguar. Entendamos
la estrategia que tiene aquí en Nehemías. Una estrategia buenísima de combate. Lo primero, fortalecerse en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, dice Efesios capítulo 6, verso 2, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ninguna estrategia prevalece sin la gracia de Dios. La fe y la dependencia de Dios no significa el abandonarse en una especie de raro misticismo, de no hacer nada práctico. Me cruzo de brazos y espero a que Dios se mueva. No. Yo tengo que poner mi parte. Justamente por creer que Dios está en el asunto es preciso levantarse y andar en el camino. La fe se ve por la obra. La verdadera fe implica movimiento por parte del que tiene fe. Y ese fue el caso de Nehemías y los suyos. Viendo el peligro en el que estaban, decidieron hacer algo al respecto, además de confiar en Dios. Lo cual siempre hicieron. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Una mitad de hombres trabajaba en la obra en sí, mientras que la otra mitad disponía de las armas requeridas para la protección de todos. Es decir, que sin abandonar el trabajo en sí, no se dejaba de lado la protección. ¿Cómo podríamos trasladar esto a nuestra realidad como iglesia? Esto es muy fácil. Mientras unos están en la obra del Señor, como yo ahora, por ejemplo, estoy mencionándote esta reflexión, tú puedes estar orando. Tú puedes estar cubriendo Radio Solidaria en oración, espiritualmente. Este es un ejemplo muy sencillo de entender. Esa debería ser siempre la norma a seguir, especialmente cuando el enemigo está más activo que otras veces. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, dice Nehemías. Detrás de unos y otros estaban los jefes de la casa de Judá, respaldándolos con su autoridad. Hoy en día en la iglesia no existen este tipo de líderes. Están los pastores, están los copastores, hay diáconos. Podríamos resolver esa ecuación pensando en los hermanos que por su madurez, sabiduría, llamamiento en cuanto a responsabilidad espiritual, esos son los jefes de la casa de Judá. Por supuesto que la figura del pastor o del anciano está incluida aquí. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Aquí podemos notar que incluso los que estaban directamente al servicio de la obra disponían de armas a mano. Estas armas a mano en nuestros días son la oración, de los que estamos todos involucrados en la obra, en el ministerio. Ellos también están en oración, aunque estén haciendo otra cosa al mismo tiempo. No en vano el apóstol Pablo nos enseña, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar implica el discernir la presencia del Señor en todo momento. Como decía Elías, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. 1 de Reyes capítulo 17, versículo 1. Puedo estar trabajando, puedo estar haciendo muchas cosas, pero en la presencia de Dios estoy. En oración debo estar. El ejemplo que nos da Nehemías detalla la figura del que milita en la buena milicia, el cual está implicado en la obra de Jesús, en lo práctico y en lo espiritual. Y también nos señala que hay un tiempo cuando el que milita debe ocuparse de varias cosas a la vez. Debe de pagar un precio más alto, debe de acceder a sacrificarse más, a esforzarse más. Todo esto según la demanda del Espíritu Santo, la demanda del ministerio. Esos tiempos de entrega, como los que menciona Nehemías, no son siempre, pero a menudo aparecerán a lo largo de la vida, en mayor o en menor proporción. En ese sentido es parte del morir a uno mismo. Voy a renunciar a esto para orar por esta situación, orar por este hermano, orar por mi iglesia, orar por mi familia. Renunciar a unas horas de sueño, a unas horas de siesta, por hacer algo en la casa de Dios. Vemos el caso de Nehemías, que en todo momento había ataques del enemigo. Son tiempos de crisis. Estamos pasando por tiempos de dificultad, pero siempre
Como también fue en el caso que nos ocupa, el Señor está presente, está activo con nosotros y podemos ver su protección, podemos ver su cuidado. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por último, para terminar, vemos una coordinación del cuerpo. Aquí hay una coordinación del equipo, del pueblo, de los hermanos. Nos habla de coordinación, de colaboración entre los diferentes miembros del cuerpo. Nehemías no tenía la trompeta para dar la alarma, la tenía otro. Ese otro no estaba lejos. Ese otro no era inaccesible. Estaba junto a Nehemías. Nehemías no podía hacerlo todo. Nosotros tampoco. Es por eso, y es importante delegar en lo que sea posible, sabiendo que el delegado tiene la autoridad del que delega, así como la responsabilidad. Trabajar en equipo, esa es la clave de todo. Conocemos a muchos hermanos que hacen muchas cosas en la congregación, incluso en un ministerio. Incluso conocemos a nuestras madres, a hermanas que en casa hacen todo. Cuando ahí el hombre y cuando ahí los hijos deben ayudar, deben echar una mano también. Nehemías no podía hacer todo. Delegó a personas. Por otro lado, vemos que Nehemías reconocía un hecho. A causa de la magnitud de la obra, había dispersión a lo largo de ella. Esto mismo debemos reconocer nosotros, que a causa de la magnitud de la obra de Cristo en todo el mundo en nuestros días estamos todos muy ocupados y a veces a distancia los unos de los otros, por lo cual el enemigo puede atacar en un punto determinado, puede atacar con alevosía como suele hacerlo, nos puede tomar por sorpresa, pero Nehemías fue más allá de solo reconocer el problema, él plantea la situación, pero también la solución. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. El toque de trompeta iba a servir para alertar a todos, para congregarlos a la batalla allí donde el enemigo estaba atacando. Lo mismo debe ocurrir con el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro es atacado, el resto del cuerpo debe movilizarse en ayuda de éste. A mí me molesta mucho cuando vemos a iglesias, por ejemplo aquí en España, un montón de iglesias que cada uno hace sus actividades, no hay unidad del cuerpo. Parece ser que hay acepción de denominaciones. Y al final la iglesia no está unida. Es evidente que haciendo así esto va a ayudar a guardar la unidad del espíritu. Cuando un hermano está en necesidad y un cuerpo y el cuerpo de Cristo se moviliza para ayudarlo, se guarda la unidad. Nadie puede hacer la guerra por sí solo. Recordemos que la batalla es del Señor, como dice 1 Samuel capítulo 17, verso 47. Por eso mismo Nehemías recalca a sus oyentes que Dios iba a pelear por ellos. Y es claro que si seguimos la estrategia del combate de Nehemías, vamos a tener la victoria en nuestras manos, porque la victoria, como dice la palabra, la victoria es de Dios, la victoria es solo de Él. Recuérdalo, la victoria es de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31. La victoria es de Dios. Aunque el enemigo se multiplique, aunque el enemigo se junte con otros pueblos enemigos para atacarnos, la victoria es de Dios. Y Nehemías nos da algunos consejos, nos da estrategias de unidad, nos da estrategias para combatir al enemigo. Pero sobre todo, quédate con esto, Nehemías lo primero que hizo fue orar al Señor, clamar a Dios. Eso es un principio que tú y yo debemos aprender. Antes de hacer una actividad, antes de hacer un viaje, antes de realizar algo, ponte a cuentas con el Señor. Ponlo en oración.